Bueno, buenos días con todos. Un placer compartir estos minutos con ustedes y pues gracias por la invitación. Eh, Me supongo que vamos a hacer réplicas y contrarréplicas en cuanto a la entrevista. Y bueno, quisiera empezar comentándoles que los cuidados paliativos se encargan, más allá del curar, ¿no? El cuidado paliativo se encarga del paliar, del aliviar síntomas que no se ciñen solo a la parte física, sino también a la parte emocional, a la parte espiritual y psicológica. De eso se encargan los cuidados paliativos, es decir, vemos al paciente de una forma integral y buscando un trabajo interdisciplinario entre las diferentes especialidades, no solo médicas, porque no tienen solo que ver el paliativista, el oncólogo, el médico tratante, porque recordemos que los cuidados paliativos no solo comprenden el tratamiento de los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, sino también pacientes que tienen enfermedades terminales como insuficiencia cardíaca terminal, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades neurodegenerativas, entre otros. Entonces, es un abordaje interdisciplinar que comprende a enfermería, nutricionista, tanatología y obviamente el apoyo espiritual que puede ser dado por un capellán, ¿no? Y tomando en cuenta esto del apoyo espiritual, tenemos que definir que el sufrimiento no se ciñe solo a la parte física. Ya nos hablaba un autor que tenemos el dolor total, y el dolor total comprende todas las esferas del paciente, la esfera física, la esfera emocional, la esfera espiritual y psicológica. Es así que el sufrimiento espiritual puede definirse como el deterioro de la capacidad de la vida para integrar el significado y el propósito que tiene cada persona, además de su relación con el resto de gente, familia, amigos y sociedad en general, y además con trascender, ¿no? Trascender en la parte espiritual referente a alguna creencia, algún credo que tenga el paciente, independientemente de su religión, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, bueno, de antemano usted ya comenzó con qué es el cuidado, qué es el cuidado paliativo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí sería, ¿qué es para usted, no? El apoyo espiritual en cuidados paliativos. Bueno, el apoyo espiritual consiste en que nosotros sustentamos o mantenemos controlado el dolor que puede tener el paciente durante las diferentes fases que va a tener, por ejemplo, al final de la vida. Al final de la vida ha sido descrito en la literatura que nosotros tenemos fases principales. El caos, la aceptación y la trascendencia. El caos se caracteriza ¿por qué? Por las fases de defensa que puede tener cada persona. Por ejemplo, cuando uno da una mala noticia que, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon tiene enfermedad terminal, está con metástasis y está progresando la enfermedad, pues esto causa en este paciente, primero, una negación, ¿no? Ujú. No quiere creer que está enfermo y que posiblemente pueda fallecer. Luego de esto viene una fase de negociación en el que muchas veces a los oncólogos y paliativistas que manejamos este tipo de pacientes nos dicen, doctor, haga todo lo que pueda hacer y le prometo que yo voy a cumplir cada una de las medidas que usted me diga. Yo muchas veces me he olvidado de tomar la pastilla para el vómito, pero esta vez sí lo voy a tomar cada 8 horas. Y literalmente nos dicen así. Es decir, quieren negociar su curación, cuando ya no estamos en ese punto, ya no estamos en el punto de curar, sino en el punto de paliar síntomas y atender a todas las esferas que comprenden el sufrimiento, entendiendo que el sufrimiento y el dolor tiene diferentes clasificaciones. Hay un dolor físico, pero también hay un dolor social. Un dolor social cuando, por ejemplo, una persona no es aceptada por la sociedad, que puede ser por una discapacidad,
física, auditiva, visual, etc. Y también tenemos el dolor espiritual, ¿no? Entonces, luego de esto, viene una fase de aceptación, ¿ya? Entonces, entre estas dos fases es donde entra el apoyo espiritual de cuidados paliativos, principalmente dado por psicología y tanatología. Tanatología, que es la rama que se encarga de atender al paciente en la fase final de la vida y no solo al paciente, sino también a sus familiares para evitar que se dé un duelo patológico, que puede darse cuando no se aborda adecuadamente esa etapa del final de la vida. Entonces, este es el punto donde debe actuar el cuidado paliativo en la parte espiritual. Y luego de esa parte de aceptación viene una fase de trascendencia. Esta fase de trascendencia se caracteriza principalmente por tener una persona que acepta ya su condición, que tiene paz y que simplemente quiere entender que su familia va a estar bien cuando él no esté presente y, de acuerdo al credo, entender que hay algo más allá de la vida, después del amor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta también dice, ¿cómo se da el apoyo espiritual en un paciente en cuidados paliativos? Bueno, ahí viene la intervención compasiva, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una relación de confianza entre el personal de salud y la otra parte, ¿no? Que es el paciente y los familiares. Entendiendo que nunca nos podemos olvidar de la parte de la familia, porque en cuidados paliativos muchas veces se da el síndrome del cuidador cansado, en donde la persona que más se encarga de los cuidados del paciente terminal no tiene un soporte psicológico, no tiene un soporte espiritual y muchas veces está sufriendo y nadie le pregunta qué está pasando ahí. Entonces se forma un vínculo terapéutico más allá de el dar un fármaco, no un fármaco para aliviar el dolor, para aliviar la náusea, el vómito, el estreñimiento, no. Un vínculo terapéutico integral y holístico. Después de esto se busca identificar el sufrimiento espiritual que tenga el paciente, porque puede ser que tenga una pelea de larga data con algún familiar o algún amigo y que nunca se reconciliaron. Entonces buscar solventar esto. Se identifica entonces las causas del sufrimiento. Entonces se intenta luego de esto resolver o desactivar las amenazas que pueden afectar que se solucione este sufrimiento espiritual. Luego de esto, se explora los recursos y las capacidades del paciente para trascender su sufrimiento, para aceptar que ya no va a estar en este mundo y que sus familiares van a encontrarse bien cuando él fallezca. Y obviamente esta intervención compasiva está orientando al paciente hacia la búsqueda de una visión de trascendencia de lo que percibe como amenaza. Bueno, otra pregunta también dice, ¿quiénes brindan el apoyo espiritual? ¿Quiénes pueden brindar el apoyo espiritual? Bueno, ustedes como están en pregrado, lo que pasa es que en la formación de pregrado e incluso de posgrado nos volvemos expertos, ¿no? Para aliviar los diferentes síntomas físicos. Pero ¿y los síntomas del alma? ¿Qué hacemos con la desesperanza del paciente? ¿Qué hacemos cuando el paciente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy enfermo? ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué tengo que fallecer? Si soy joven, o si siempre hice las cosas bien, si nunca robé, si siempre me porté a cabalidad con todos mis seres queridos y con la sociedad en general. Entonces nos olvidamos de esa parte. Y respondiendo a su pregunta, todo el personal de salud puede brindar este apoyo espiritual. Médicos, enfermeras, nutricionistas, personal especializado en tanatología y obviamente el capellán, es el apoyo espiritual, ¿no? Y si es que es, por ejemplo, de otra cultura, el pastor en cuanto a los que son evangélicos y así sucesivamente, ¿no? Sí, porque le comento que yo tengo un familiar que ya está en cuidados también paliativos porque, bueno, le dieron
tiene cirrosis hepática y ya está en su última etapa. Y bueno, creo que el viernes me tocó también, pues, como que implementar esto, ¿no? Porque justamente investigaba sobre el tema y pues yo dije, bueno, es momento de poner en práctica. Y Exacto. bueno, era mi tío, entonces, pues nada, yo ahí estaba con él conversando, hablándole, pues, sobre todo en la parte, o sea, lo espiritual, porque él dice que se sentía cansado, que quería irse ya a descansar, entonces yo pues le decía que nada, que pues que sacara todo ese sufrimiento tal vez que tenía en su corazón, rencor, por perdonara sobre todo, ¿no? Para irse en paz, tranquilo. Y pues él repetía lo que yo le decía, que se arrepentiera de lo que había hecho, y lo hacía. Entonces como que él decía que ya se sentía preparado para, pues, para descansar. Entonces como que justamente este tema abarcaba, y me acordaba mucho por eso le pregunto también, creo que en la parte de que quiénes más pueden brindar cuidados paliativos, porque al final, bueno, yo soy preprofesional, aún no soy en sí enfermera, Sí. pero bueno, ahí voy hacia la meta. Exacto. Lo que usted acaba de hacer, hizo con sus familiares, que llamamos el counseling, ¿no? El counseling se encarga es un consejo técnico, no solo médico, sino sanitario, en el cual se va guiando al paciente para que pueda superar todos los aspectos que pueden estar afectando a su parte emocional, psicológica y espiritual. Bueno, mi compañera también Yandri le va a hacer otras preguntas también respecto al tema. Con gusto. Ya, muy buenos días, doctor. Bueno, en sí también decía de que forma parte como apoyo espiritual cumplir los objetivos del paciente. Por ejemplo, un paciente dice que quiero recuperar la fuerza de los brazos para abrazar al nieto que viene en camino. O sea, ese es el objetivo del paciente. Entonces, forma parte como apoyo espiritual esa parte. No, en realidad no forma parte del apoyo espiritual. Hay que entender que lo que hablábamos, ¿no? Las fases de las malas noticias, cómo el paciente y la familia asumen esto. Entonces, una parte de esto es el no querer aceptar su condición médica actual. Muchas veces se da que, porque los médicos y personal de salud en general no tienen experiencia en este manejo, o a su vez tienen un vínculo demasiado estrecho con el paciente, puede hacer que exprese ideas que dan un pronóstico demasiado alentador, más allá de lo que la realidad permite. Entonces, nosotros tenemos en la comunicación de malas noticias pasos, y pasos que, por ejemplo, nos dan Bookman y nos da el protocolo Spikes, en el que nosotros debemos ir paso a paso dando la información necesaria al paciente para que entienda el contexto médico actual. Si es que no es posible recuperar la fuerza de un miembro, si es que no es posible eh, curar una enfermedad, hay que hacerlo entender en el contexto médico que se encuentra en ese momento. Lo que pasa es que dar un pronóstico es muy complicado porque los nomogramas de pronóstico actuales no toman en cuenta a las terapias vanguardistas que aparecen día a día. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pide tanto el paciente como el familiar dar un pronóstico de vida. Pero dígame, doctor, a mí me queda 2 meses, 3 meses, semanas, años, ¿cuánto me queda? Y eso es muy difícil determinarlo. Entonces, todo esto lleva consigo también una carga emocional importante para el personal de salud, que es cuestionado sobre estos temas. Y también a los familiares y pacientes, ya que no podemos dar un tiempo determinado. Y tampoco podemos dar solución a todos los aspectos médicos que tiene el paciente. Es por eso que ahí va de la mano la ayuda psicológica y el apoyo espiritual. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta sería, entonces, ¿cuándo es óptimo dar un apoyo espiritual a un paciente ya encamado o que está en cuidados paliativos? Antes que nada, yo les hago otra pregunta. ¿Cuándo creen que el paciente debe ser referido a cuidados paliativos?
Eh, Desde su perspectiva, ¿cuándo pensarían? Pues yo considero que es desde cuando ya creo que no hay métodos curativos, porque yo entiendo eso, ¿no? Que cuidados paliativos ya no es, o sea, ya no se lo va al paciente a tomar como curativo, sino como paliativos, porque bueno, curativos según yo considero que es cuando se puede hacer, se puede curar la enfermedad o tratar la enfermedad. Pero acá en paliativos, pues y obviamente ya simplemente es mantener al paciente hasta que sea su última etapa de vida, que es morir. Bueno, les comento que el cuidado paliativo debe empezar desde el diagnóstico de una enfermedad que posiblemente puede ser terminal. No necesariamente debe ser cuando ya no hay nada que hacer, médicamente hablando, ¿no? Nunca debe pasar esto. De hecho, en España, cuando un paciente es diagnosticado de cáncer, no estadio 4, puede ser un cáncer localmente avanzado o simplemente localizado, ¿no? Desde ahí debe recibir la atención paliativa. Por eso es que hay muchos artículos y muchos autores que dicen, tal vez el error es llamarlo cuidados paliativos. Deberíamos llamarlo atención paliativa. Entonces, la atención paliativa debe empezar desde el diagnóstico de una enfermedad que posiblemente puede tener una progresión hasta terminal y hasta la muerte del paciente. Concordando con esto, el apoyo espiritual debe ir siempre de la mano cuando ya empieza a manejarse una atención paliativa. Desde el principio, no al final, porque uno muchas veces no puede dar ese apoyo espiritual al paciente terminal o al paciente que está en últimos días, porque puede tener un deterioro cognitivo, puede estar inconsciente. Entonces, ¿creen que es justo que no le demos ese apoyo cuando todavía tiene sus capacidades plenas para poder decidir sobre cuidados al final de la vida? No. La respuesta es no. Debe darse a tiempo, no al final. Doctor, y respecto al tema que está tocando ahorita, bueno, por ejemplo, se diagnostica al paciente con una enfermedad, bueno, pues, Terminal. ajá, Terminal o que puede tener un curso terminal. sí, terminal, exacto. Y de ahí, o sea, ¿qué medidas se toma, o sea, con el paciente? Por ejemplo, ¿se lo va preparando para lo que se va más, o sea, va a conllevar su enfermedad? Ya. Bueno, nosotros tenemos el modelo NECPAL. El modelo NECPAL nos da la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL. Entonces, en esta nos da dos preguntas. Si es que alguna de estas es positiva, pues debe ser ya referido a cuidados paliativos. Por ejemplo, la primera es, ¿le sorprendería que su paciente muera en los próximos 6 meses? Si es que es no, pasa a cuidados paliativos. O si no, desde la perspectiva de usted como profesional de la salud, ¿cree que se beneficiaría el paciente de cuidados paliativos? Sí, pasa a cuidados paliativos. Desde la perspectiva del paciente y la familia, el paciente o la familia ha expresado su decisión de ser valorado por el equipo de cuidados paliativos, pues, si es que lo dice sí, igual debe ser valorado por ese equipo. Porque no podemos dejar de valorar la atención de cuidados paliativos simplemente solo por el criterio médico. Debe tomarse en cuenta que muchas veces el paciente o la familia dice que necesita un apoyo extra. Tal vez no le van a decir, a ver, doctor, por favor, yo necesito el soporte de cuidados paliativos. No, pero le puede decir, doctor, en la casa yo ya no puedo cuidarle a mi paciente, a mi familiar. Ya se me hace difícil levantarme temprano, acostarme tarde. Entonces ahí se ve que ya el familiar está teniendo una carga emocional y espiritual demasiado alta. Entonces nosotros debemos saber leer entre líneas, ¿no? Entender lo que nos quiere decir más allá
de lo médico. Gracias, doctor, por dar su tiempo para esta entrevista. Le damos gracias por, bueno, pues, porque nos ha respondido a todas nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Y gracias también por enseñarnos más sobre lo que es el cuidados paliativos. De nada, gracias a ustedes y bueno, cuando deseen, pues estaremos dispuestos a colaborarles. Sí, muchas gracias, doctor, y por su valioso tiempo. Muchas gracias. Gracias, espero que les haya servido. Saludos. Un buen